Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro del ciclo titulado Democracias Neoliberales, Lecturas e Interpretaciones Críticas, donde proponemos reflexionar un poco sobre estos fenómenos y sus relaciones. Y hoy nos va a acompañar, va a hacer una presentación Luis Blenquino, que es filósofo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de filosofía de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Teoría Política y Filosofía del Derecho en la Universidad de La Matanza. Es investigador asistente de CONICET y en 2018 publicó un libro titulado El pensamiento político de Michel Foucault, publicado en España por Escolar y Mayo. Así que, Luis, te, te cedemos la palabra, toda tuya. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, bueno, le quería agradecer a Germán, a Mica, a Hernán, a Mario y a todo Lectura Mundi por la invitación. Y bueno, había preparado, todos sabemos lo que está pasando, es difícil mantener la atención. Como les comentaba antes de que ingresemos, también les decía bueno, que es medio complicado mantenerse concentrado y todo eso, así que quizás lea un poco, y más allá de la exposición, espero que no hacerla demasiado aburrida, pero si es así, dejo de leer y charlamos. Pero bueno, ¿cómo? No. Bueno, la idea mía es un poco retomar el recorrido o algunos de los argumentos que desarrollé en mi libro, y después en un artículo que salió, en un capítulo que salió hace poco, en el 20, donde retomo este hilo conductor, digamos, que lleva, o que podríamos pensar desde la sociedad de supermercado a la sociedad de competencia, siempre con una matriz Foucaultiana, así que no voy a citar demasiado a Foucault, pero para que sepamos que hablo desde mi lectura de Foucault, y trato de pensar desde ahí, ¿no? Así que el recorrido que propongo para pensar el problema y situar el problema de, del neoliberalismo en el siglo XXI, ¿sí? Hay que pensar cómo se llegó a finales del siglo XX, y para eso, siguiendo a Foucault, hay que situarlo en la larga historia de nuestro presente, que comienza entre 1580 y 1650. No se asusten que no voy a hablar de 500 años en media hora, pero sí por lo menos situar ese recorrido, ¿sí? Entonces, en primer lugar, me gustaría hacer una breve caracterización de ese proceso que nos conduce al siglo XX. En un segundo momento, referirme a esos modelos de sociedad, eh, tal como Foucault los analiza en el siglo XX, ¿sí? Esa sociedad del supermercado y la sociedad de la competencia, ¿sí? Para ponerlos en el contexto de la crisis de la democracia y del capitalismo que señala Foucault. Después, ya pensando dentro de la hegemonía neoliberal, dos modelos de sociedad de empresa o sociedad de competencia, ¿sí? El modelo ordoliberal y el modelo anarcocapitalista, ¿sí? Y quizás retomar la cuestión de la desigualdad y el giro postmarxista de la izquierda en esa situación que plantea Foucault.
con el neoliberalismo. ¿Sí? Después, tratar de explicar o de referirme al quiebre que introduce la teoría del capital humano, desarrollada por Gary Becker, y cómo se radicaliza el neoliberalismo a partir de esa teoría, y cómo se reconfigura la sociedad de competencia, dando lugar a lo que, siguiendo a Francisco, podemos decir que deviene una sociedad del descarte. Entonces, por último, para comenzar, me interesaría señalar que, aunque voy a hablar sobre todo de economía, me parece que no hay que entender esto como un proceso puramente económico, sino que se trata de un rediseño social en el que el descarte no se opera solamente sobre una población económica, sino también sobre un ethos que es descalificado como remanente de un pasado, ¿sí? Como atrasado. Entonces, me gustaría llegar a la idea esta de que el descarte es económico y simbólico, de segmentos poblacionales considerados sobrantes, ¿sí? Y quizás algo de lo que estamos viendo en estos días tenga que ver con esto. Es decir, no solo con un problema económico, sino también con un descarte simbólico. Bueno, voy a tratar de mantenerme al margen de la coyuntura, pero me parece que hay cosas que pueden resonar y pueden ayudar a pensar quizás alguna de estas cosas. Entonces, primer punto. La historia, a ver, un segundo. La historia Foucaultiana de la gubernamentalidad hay que escribirla en la larga historia de lo que Foucault llama la gubernamentalización del Estado. No quiero entrar en tecnicismo ni nada más, pero me parece que lo central es, o la impugnación, una de las impugnaciones centrales de Foucault es pensar que el problema no es la estatización de la sociedad, el crecimiento indefinido del Estado sobre una sociedad supuestamente libre y vivaz y buena, sino que más bien el proceso que caracteriza nuestra modernidad es el proceso de gubernamentalización del Estado, ¿sí? Y la creciente hegemonía de la racionalidad del gobierno económico de las poblaciones, o como dice Foucault, la gubernamentalidad en la racionalidad económica de los gobernados. Es en esa tendencia que se opone a lo que sería una gubernamentalidad de Estado, en la razón de Estado, en la que hay que escribir nuestro presente y los fenómenos que nos constituyen, ¿sí? Y en ese contexto aparece el problema del siglo XX, ¿sí? Aparece el problema del neoliberalismo como un intento de darle nueva vida al capitalismo en el contexto de una crisis social y económica, que es sobre todo el contexto en el cual, digámoslo así, los derechos de la democracia son demasiado costosos, ¿sí? Ese sería el contexto general, muy brevemente recompuesto. Entonces, el neoliberalismo se trata, sobre todo, de un programa gubernamental cuyo objetivo es desembridar la economía y liberarla de todas aquellas trabas, cargas, obligaciones que bloquean la libertad de emprendimiento e impiden un crecimiento económico, ¿sí? Para Foucault es importante
destacar que se equivocan quienes critican la sociedad de masas, la sociedad homogeneizadora, la sociedad del espectáculo, porque hacer esa crítica es ya estar parado dentro o asumir una posición que es la posición crítica que asume el neoliberalismo. Es el neoliberalismo, ¿sí?, como gubernamentalidad crítica, la que se va a oponer a esa sociedad del consumo, del espectáculo, de la uniformidad, de la homogeneidad de las masas, ¿sí?, en tanto que una sociedad disciplinaria y de normalización, ¿sí?, lo que Foucault llama una sociedad de supermercado. A esta crítica neoliberal a la sociedad disciplinaria de supermercado, al estado de bienestar, digamos, pero no solo, también a los estados nacionalistas y socialistas y fascistas, ¿no? Un poco consiste en eso todo el truco, digamos, porque esa crítica se monta sobre lo que Foucault llama la fobia al Estado. La idea de que se supone que el Estado es el gran mal, que siempre está ahí creciendo y atentando contra una sociedad siempre oprimida, que ocupa el lugar de la resistencia. Y esa es la idea básica de Foucault. Nuestro problema no es la estatización de la sociedad, ¿sí?, porque ese es el truco neoliberal por el cual se pone todo en un mismo paquete. Cualquier política intervencionista del Estado, ¿sí?, bajo la idea de que siempre el mismo Estado es el que quiere crecer y sí, crecer, oprimir a una sociedad. Entonces empieza interviniendo la economía y garantizando planes de salud y se terminan los campos de concentración. Esa es un poco la idea, ¿no? Digamos, acá, bueno, está Hernán que puede decirlo mucho más claramente que yo, pero es un poco el dispositivo Agamben, ¿no? Sí, todo Estado es malo, todo Estado es opresor, todo Estado es biopolítico, entonces siempre hay que suponer un peligro, y un peligro de crecimiento indefinido, ¿sí?, que atenta contra las libertades sociales. Bueno, entonces es a partir de estas dos ideas, de la fobia al Estado y la idea de que hay que desembridar la economía, que se comienza a diseñar y proyectar un modelo alternativo de sociedad, que es una sociedad de mercado, que Foucault conceptualiza como sociedad de empresa o sociedad de competencia. Pero es muy interesante porque Foucault dice, se equivocan quienes critican la sociedad homogeneizadora, porque la novedad de nuestra sociedad neoliberal es otra. Y acá sí voy a citar a Foucault porque me parece que a veces se olvidan algunas cosas. Y Foucault dice lo siguiente. En el horizonte de la gubernamentalidad neoliberal se halla la idea, el tema programa, de una sociedad en la que haya una optimización de los sistemas de diferencia, en la que se deje el campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se conceda tolerancia a los individuos y las prácticas minoritarias, en la que haya una acción no sobre los participantes del juego, sino sobre las reglas de juego. Y para terminar, en la que haya una intervención que no sea del tipo de la sujeción interna de los individuos, sino de tipo ambiental. De alguna manera, toda mi posición va a girar en tratar de explicar o de dar mi interpretación, de alguna manera, de esta cita tan compleja, a partir de la cual algunos dicen, bueno, Foucault era neoliberal. Y a partir de la que otros decimos, no, Foucault está desenmascarando el neoliberalismo como una tecnología fóbica al Estado que se apoya en la producción de diferencias y desigualdades sociales y en el gobierno de minorías culturales
o de comunidades de pertenencia. Ese sería un poco mi argumento, digamos. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que sociedad para Foucault es un concepto de tecnología gubernamental, hay que distinguir dos procesos de formación de modelos de sociedad, proyectados como correlato de tecnologías gubernamentales diferentes. Dos modelos sociales, entonces. Por un lado, la sociedad de la uniformidad, la sociedad del supermercado, correlativa de una tecnología gubernamental disciplinaria y estatista, versus la sociedad de empresa, de la diversidad, de la tolerancia y el respeto a la iniciativa individual, correlativa de una tecnología gubernamental para la economía del mercado. Un segundo momento, un proceso de radicalización interna de este segundo modelo de sociedad de la competencia, ¿sí?, que permite distinguir a la vez dos formas de proyectar esta sociedad de mercado y las tecnologías correlativas de gobierno. El modelo ordoliberal alemán, que segmenta a la población en empresarios independientes y pobres dependientes de la ayuda gubernamental. Y por la otra, el modelo anarcocapitalista norteamericano, lo que hoy podríamos considerar libertarios, ¿sí? En ese momento también, pero Foucault usa este concepto, ¿sí? Libertarios o libertarianos, digamos, no vamos a meternos en esa cuestión, que diluye, me parece que esta es la clave, diluye aquella distinción entre pobres y empresarios en una población organizada según un sistema de optimización de las diferencias. Entonces, me parece que es interesante ver en el proceso de radicalización del neoliberalismo cómo se corta el último puente tendido hacia el ideal de solidaridad social, ¿sí? Porque mientras que aún cuando se mantenía la distinción entre empresarios y pobres, ¿sí?, todavía se consideraba sujetos de políticas y asistencia social, ¿sí?, a esos sujetos económicos que se procura reinsertar en el juego económico de la competencia. Pero por el contrario, desde el momento en que la población se proyecta como compuesta por una multiplicidad de sujetos, que son desde siempre portadores de cierto capital humano, es decir, que son empresarios de sí que participan de un juego económico, incluso antes de nacer, ¿sí?, un juego económico del cual nadie está excluido, entonces ya no se requiere ninguna asistencia a los pobres para convertirlos en empresarios, puesto que ya lo son. Pobres o empobrecidos son autosuficientes, sea cual sea su condición. Cada uno ya cuenta con cierto capital humano que pondrá a producir libremente de acuerdo con las condiciones del mercado. Así, el modelo alemán renuncia a la distribución del ingreso y la reducción de la desigualdad relativa, pero aún se sirve de un dispositivo asistencial para quienes caen debajo del umbral relativo de desigualdad absoluta, el mínimo vital y móvil, ¿no?, porque esa desigualdad absoluta es relativa a cada sociedad. Contrariamente, el modelo norteamericano de gobierno ambiental de las diferencias y de las desigualdades como una diferencia más, para conseguir sus fines gubernamentales, es decir, la optimización del modelo de competencia y del modelo de economía de mercado, va a abandonar cualquier preocupación por los poseedores, por los perdedores del juego. Si el ordoliberalismo todavía considera que la sociedad de competencia debe ser construida y sostenida por políticas activas, el anarcocapitalismo asume que la sociedad de competencia constituye el medio ambiente en el que nacemos y en el que estamos confinados para invertir libremente nuestro siempre escaso capital humano. Con el borramiento de la desigualdad y la pobreza, el programa neoliberal
crítico y radical, ¿no?, del anarcocapitalismo, corta, según creo, los últimos vínculos con cierta solidaridad de cuño humanista para proyectar una sociedad de la diferencia, que es fundamentalmente una sociedad del descarte, tal como denuncia Francisco en sus intervenciones. En este sentido, el neoliberalismo constituye un arte de gobierno que opera en sus dos vertientes, ordoliberal y anarcocapitalista, a través de tecnologías de seguridad que pretenden gobernar a la sociedad desde la perspectiva de la población, es decir, como una multiplicidad de sujetos económicos que responden sistemáticamente a los estímulos del medio. Sin embargo, el anarcocapitalismo opera una segmentación de la población, cuya consecuencia principal será que los individuos, como meros portadores del capital, se vuelven completamente descartables. Esto es, utilizables hasta que caigan en la obsolescencia. ¿Sí? Bueno, a explicar un poco esto, me voy a dedicar. ¿Cómo venimos? De tiempo y de... Bien, bien. Tranquilo, Luis. Y de dinámica, digamos. No molesta que vaya así leyendo un poco. No, no, está perfecto. Para nada. Clarísimo, tenés tiempo todavía, así que... Bueno, entonces, el nacimiento del neoliberalismo, comprendido como este proceso de gubernamentalización del Estado, es decir, de alejamiento paulatino y persistente de una racionalidad de gobierno en el Estado, ¿sí?, o racionalidad de gobierno de Estado, se inscribe en esa tradición liberal para radicalizarla, y esta radicalización es indisociable de la dimensión bélica. No me parece que es importante, no me voy a detener demasiado, pero me parece que es importante. No solo porque el neoliberalismo recurre a un lenguaje bélico, postulando un enemigo táctico y uno estratégico. ¿Sí? El enemigo táctico del neoliberalismo es el nazismo, pero el estratégico es el estado de bienestar. Pero no solo el estado de bienestar, también el estado socialista y también los estados nacionalistas populares, digamos, ¿sí?, populistas, como quieran llamarlo. Y ahí es donde opera la fobia al Estado, porque se identifica el enemigo estratégico con el enemigo táctico en una misma cadena de crecimiento indefinido del Estado, y entonces se empieza con el estado de bienestar y se termina en el nazismo. Por eso, esa planificación social es totalitaria, aun cuando es un totalitarismo in nuce en la intervención bienestarista. ¿Sí? Entonces ya el lenguaje con el que comienza el neoliberalismo es bélico. Pero no solo eso, sino que hay que tener en cuenta que también el neoliberalismo surge, sus primeras teorías, el ordoliberalismo alemán, a partir del intento de reconstruir el Estado alemán después de la Segunda Guerra. También se va a expandir esta misma lógica después de la caída del muro, es decir, del fin de la Guerra Fría. Y acá en Argentina y en Chile, ¿sí?, se implementa como, no sé si podemos llamarlo guerra, pero sí por lo menos como resultado de un genocidio. Entonces, es difícil no ver en el neoliberalismo la continuación de la guerra por otros medios, para retomar esta idea Foucaultiana, por la cual invierte a Clausewitz. Tanto en su vertiente alemana como norteamericana, porque su creciente hegemonía sobre las nuevas relaciones de poder derivan de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. ¿Sí? La lucha contra la intervención y la planificación, así como contra la sindicalización de los trabajadores, librada por la gubernamentalidad neoliberal, no pareciera ser sino maneras de continuar la guerra por otros medios. Y el objetivo del neoliberalismo, entonces, en estos términos, no sería más que hacer valer los privilegios de los vencedores, despolitizando la sociedad, desregulando la economía y desproletarizando la fuerza de trabajo.
Si adoptamos esta perspectiva, que es la que yo intento adoptar, el neoliberalismo entonces es una gubernamentalidad, una racionalidad de gobierno que tiende a convertirse en una forma de dominación política y de explotación económica a través de la producción y gestión de sujetos competidores, realistas, útiles y dóciles, desproletarizados. Esta gubernamentalidad también, dice Foucault, se sostiene sobre bases neocoloniales, o más específicamente, sobre un nuevo cálculo planetario, dice Foucault, en la medida en que proyecta la división, la división del mundo, perdón, en un centro en el que se daría el juego económico y una periferia que aparece como su apuesta. En ese contexto, hay que situar el problema de la población flotante, que es uno de los problemas constitutivos de la biopolítica para Foucault. La mundialización de la economía de mercado está orientada entonces a la desaparición de estos gobiernos nacionalistas, populistas, populares, socialistas o simplemente bienestaristas, con la consiguiente transformación de las formas de sus poblaciones para producir una sociedad de empresa compuesta por sujetos que aceptan la realidad. ¿Sí? La realidad de ese nuevo entorno de libre mercado de competencia en que se los ha introducido como parte de una población económica, que en el caso de la periferia es simultáneamente parte de la apuesta de un juego que se juega en otra parte. El neoliberalismo, como neocolonialismo, desde la perspectiva de los vencidos entonces, o de los dominados, es un proyecto de dominación que continúa la guerra por otros medios. Bien. ¿Qué es esta sociedad de la competencia? Esta sociedad de la empresa, dice Foucault. Se trata, desde luego, de multiplicar el modelo económico para hacer de él un modelo de las relaciones sociales, un modelo de la existencia misma, una forma de relación del individuo consigo mismo, con el tiempo, con su entorno, el futuro, el grupo, la familia. ¿Sí? Entonces, es válido preguntarse hasta qué punto las intervenciones orientadas a la producción de la sociedad de empresa y a la subjetividad del sujeto emprendedor, ¿sí? Y de la competencia, responden al principio de que no se debe intervenir en el proceso económico sin beneficio del proceso económico. ¿En qué medida estas intervenciones no están orientadas también a formar un sujeto y no solo las condiciones ambientales en las que este sujeto se mueve? A ver, vamos a ver que se me hizo un lío con las hojas. Bueno, no importa. Aprovechamos para ofrecer, digamos, está abierto el chat para hacer preguntas en el caso de que vayan surgiendo y quieran ir volcándolas por ese medio, que bueno, después las retomamos para que Luis pueda responder o armar algún tipo de debate al respecto. Bien, bien. Bueno, retomo un poco el hilo. Entonces, las dos corrientes neoliberales, ¿sí?, son dos formas de Estado radicalmente económico. Es decir, dos formas de Estado de derecho cuyo fundamento y objetivo consiste en introducir y garantizar un mercado de competencia perfecta, ¿sí?, que dé lugar a la sociedad de empresa de competencia, al juego entre empresarios de sí. ¿Sí? Y entonces tal sociedad será gobernada en tanto que es una población pasible de ser afectada, digámoslo así, a través de la modificación de las condiciones medioambientales que producen variaciones en los índices estadísticos. Por eso es importante destacar que siempre hay planificación, como dice Hayek,
o se planifica para el mercado o no. Pero Hayek es bastante consciente de esta cuestión. El socialismo se apropió del concepto de planificación, pero no hay que regalarlo. Porque el neoliberalismo también planifica. ¿Sí? Pero en contraposición con la planificación socialista, o lo que los neoliberales llaman socialista, y por la cual Milei, por ejemplo, puede decir que Larreta es un socialista, ¿sí? Ese es el juego, ¿no? Cualquier arte de gobernar que busca, es decir, socialista sería para la planificación socialista sería cualquier arte de gobernar que busca reducir la desigualdad relativa, es decir, redistribuir la riqueza. En cambio, la planificación para el mercado del ordoliberalismo alemán se funda en el estímulo de aquellas desigualdades relativas para fomentar el juego de la libre competencia. La competencia se funda en la desigualdad. Por eso hay que estimular las desigualdades relativas. El problema es que el ordoliberalismo piensa que hay gente que pierde en el juego, se cae del sistema, y entonces hay que ocuparse de la desigualdad absoluta, es decir, de los pobres, para reinsertarlos en el juego económico. ¿Sí? Entonces, aquellos que pierden en el juego de la competencia económica y caen debajo del umbral de pobreza, es decir, de desigualdad absoluta, no relativa, serían ayudados. Para el ordoliberalismo, la inversión social, gubernamental, en la formación del capital humano económicamente útil, ¿sí? Para formar al emprendedor racional, todavía es necesaria, ¿sí? Por eso existe esta segmentación poblacional entre los empresarios, es decir, los que dependen de sí mismos y son autosuficientes, y los pobres, los que perdieron en el juego, los dependientes, quienes no dependen de sí porque no son autosustentables. La cuestión de la población flotante que debe ser administrada y conservada en estado de utilizabilidad para cuando la ocasión económica lo requiera, es el verdadero asunto político de un gobierno ordoliberal. Es decir, los perdedores del juego, los pobres, los dependientes, la masa flotante de mano de obra, son aún considerados sujetos en quienes vale la pena invertir públicamente y por lo tanto cobrar impuestos para ellos. Los anarcoliberales buscarán prescindir de tales cargas impositivas y para eso es que radicalizan la concepción del homo economicus. ¿Sí? La teoría del capital humano viene a operar en este juego. El anarcocapitalismo va a tomar como eje la teoría del capital humano, ¿sí? Porque desde esta perspectiva, todos los humanos ya son, desde siempre, portadores de cierto capital humano, genético y adquirido, y en cuanto a tales, capitalistas. ¿Sí? Es decir, empresarios de sí, forzados a invertir ese capital en situaciones que exigen escoger entre opciones alternativas. Todos los sujetos son, a nivel de las conductas, siempre ya empresarios en un juego de competencia económica, en la que las variaciones de la acumulación del capital humano tienen efectos económicos, de forma que dan lugar a diferentes estilos de vida. La categoría de pobre se diluye. Así, en una gradación de estados de vida diversos correlativos a diferentes formas de acumular e invertir el siempre escaso capital humano propio. Con ella también se dispersa el segmento de la población flotante. En la medida en que cada uno se constituye en capitalista de sí con cada decisión que toma, escogiendo cómo invierte su capital humano. En este sentido, aún el desempleado o el marginal aparecen como un empresario de sí, que permanece siempre jugando el juego económico. Nadie requiere de ayuda para ser reintroducido en un juego que lo incluye inexorablemente y en el que se pretende que no hay ganadores ni perdedores, sino simplemente diferentes modos de administrar el propio capital, habitando el espacio naturalizado de la competencia y la inversión.
los dispositivos y técnicas de responsabilización individual, ¿sí?, de los sujetos, es la forma fundamental de producir esta situación medioambiental. Entonces, hay un desplazamiento interesante del eje autonomía-dependencia. ¿Sí? Para el anarcocapitalismo ya no se trata de la tríada conformada por el vértice de los empresarios autónomos, los pobres dependientes y la población flotante, sino que desde que son todos ya empresarios con capital humano, la población anda entre exitosos y no exitosos, algunos de los cuales pasarán a engordar las filas de una población descartable, pero no necesariamente inútil. Por empresario de sí exitoso, hay que entender quienes han logrado una acumulación de capital que les permite mantenerse relativamente inmunizados ante los vaivenes del mercado de trabajo. ¿Sí? Docentes en pandemia. Nos hemos encargado mucho tiempo de estudiar y acumular capital humano nosotros, para tratar de estar a salvo, ¿no?, de esos vaivenes. Bueno, también están la masa de empresarios de sí, que son no exitosos, empresarios no exitosos, ¿sí?, ya sea por una introyección ineficiente de los imperativos de autorresponsabilización, o ya sea por el rechazo explícito o implícito a esta como una indocilidad. ¿Sí? No importa si uno lo hace porque no puede o porque no quiere. Pero se encuentra en una situación de permanente dependencia de los vaivenes del mercado laboral. ¿Sí? Aunque siempre se mantienen relativamente en forma, utilizables, para cuando el mercado requiera sus servicios. La población descartable, desde mi punto de vista, esto ya no es Foucault, refiere a la zona designada por el polo del dejar morir o abandonar a la muerte del paradigma del biopoder. En efecto, si bien la tecnología ambiental del anarcocapitalismo se dirige hacia el polo del hacer vivir, también apunta hacia la zona gris en que se pasa al polo de abandonar a la muerte, que podría caracterizarse como un conducir hasta la muerte o un utilizar hasta la muerte a aquellos cuya vida útil se calcula relativamente breve. ¿Sí? La producción de la plebe en Hegel, del lumpenproletariado en Marx, del AMPA y el crimen organizado en Foucault, ¿sí?, se revela bajo el programa anarcocapitalista como una forma de organización empresarial que aunque ilegalmente constituye un mercado eficiente que produce grandes riquezas, con base en la utilización de esa mano de obra descartable, es decir, utilizable hasta su muerte, probablemente temprana, en cuanto a segmento poblacional de alto riesgo. El sujeto de derecho se diluye en el sujeto económico. Y nos encontramos ante la vieja denuncia de Moro. ¿Sí? No se puede continuar produciendo las condiciones sociales y económicas que producen la población descartable y pretender que hacer valer el derecho y la justicia consistirá en perseguirlos y castigarlos. En montar un aparato de policía, podría agregar Foucault, para gestionar los mercados ilegales que se nutren de tal masa de individuos descartables y cuya vida será utilizable mientras su capital humano produzca alguna rentabilidad. Administración de las ilegalidades e ilegalismos, como dice Gary Becker. ¿Sí? Gary Becker dice, la cuestión es preguntarse cuántos crímenes es rentable permitir. ¿Sí? Entonces, la administración de las ilegalidades e ilegalismo conduce a un entendimiento del dilema político y moral que supone administrar ambientalmente una población descartable, en lugar de tratar a cada uno de los individuos como personas plenas,
es decir, como sujetos de derechos y obligaciones. El derecho al empleo, a la salud, a la educación, por ejemplo, ¿sí? Como los pilares para la conformación de una nación, en la que no solo la vida, sino también la persona de todos y cada uno constituya una apuesta, ¿sí? Es el punto central, me parece. Bien, vamos a buscar páginas que estoy perdido. ¿Vengo bien hasta ahí más o menos de tiempo o voy redondeando? Pues, no, tenés, si querés, 10 minutos más, así dejamos media hora para preguntas e intercambio, o 15 minutos más. Perfecto. Perfecto. Bueno, se me perdió la página 79. Entonces, retomando la cuestión de la población flotante, o de esta población flotante. El problema que aparece con el neoliberalismo, con la radicalización neoliberal, con esta reflexión sobre el capital humano, es que el ordoliberalismo se parece demasiado a esos estados interventores que pretenden formar, ¿sí?, ese sujeto económico, ¿sí? La producción o los mecanismos orientados a la producción activa y exhaustiva del empresario de sí no son solo instrumentos que sirven para favorecer el proceso económico, sino que intervienen activamente en este proceso económico, ¿sí? Entonces aparece este problema del impuesto negativo, dice Foucault, o este impuesto extra que hay que cobrar para ayuda social por abajo, para garantizar un mínimo vital y reinsertar a las poblaciones, ¿no?, o a los segmentos poblacionales. Ese, dice Foucault, es el único punto de contacto entre lo económico y lo social en el ordoliberalismo. Implica que nadie debería quedar total y definitivamente fuera de juego, por lo que se procurará garantizar un mínimo vital de quienes de modo definitivo y no pasajero no puedan asegurar su propia existencia. Entonces, el ordoliberalismo se opondrá a las políticas sociales socialistas, a la planificación socialista, en la medida en que su objetivo no será nunca la pobreza relativa, la distribución del ingreso, sino solo la pobreza tomada en sentido absoluto, es decir, el umbral por debajo del cual se considera que las personas están en riesgo de quedar excluidas del juego económico. Perdón que sea tan reiterativo, pero parece importante. Entonces, esta política ordoliberal tiene tres elementos, o se la puede caracterizar a partir de tres elementos, ¿sí? El primer objetivo es atenuar los efectos de la pobreza y no sus causas. Entonces, dice Foucault, ya no se tratará de la distinción tradicional entre los pobres buenos, quienes quieren trabajar pero por razones involuntarias no pueden, y los pobres malos, quienes no trabajarían por propia decisión. Al contrario, al garantizar un mínimo vital para todos los pobres, lo único que importa es la caída de los individuos, más allá de las causas que motivan esa caída, por debajo de cierto umbral de pobreza. Segundo elemento que destaca Foucault. El objetivo de este tipo de intervención es evitar absolutamente cualquier efecto redistributivo del ingreso al hacer foco solo en el umbral absoluto de pobreza, excluyendo de sus objetivos las cuestiones inherentes a la pobreza relativa, a la desigualdad relativa, ¿sí? Y en este sentido es que el umbral de pobreza, obviamente, absoluto, es un umbral relativo a las diferentes sociedades, por eso cada sociedad tendrá su mínimo vital relativo a cada sociedad. Pero lo más importante es marcar el carácter social y político estigmatizante que puede acarrear un pensamiento de este tipo,
por la reintroducción de la categoría de pobre para dividir la sociedad en pobres y no pobres, asistidos y no asistidos, autónomos y dependientes. ¿Sí? Entonces, tercer punto, dice Foucault, esta seguridad social es una seguridad general, pero por abajo, dejando actuar los mecanismos desigualitarios de la competencia entre empresas en el resto de la sociedad. Es decir, si por debajo del umbral los individuos son sujetos de asistencia, por encima de él deberían comportarse como empresas que compiten entre sí, estimuladas por las desigualdades, que son la condición necesaria de cualquier competencia. ¿Sí? La fijación del umbral absoluto para la distribución, para la distinción entre empresarios y pobres, tiene como correlato la producción de una población flotante que se encuentra en perpetua movilidad entre la asistencia y la utilización laboral, cuando las necesidades o las oportunidades económicas lo requieren. En efecto, dice Foucault, de una nueva forma de constituir un fondo perpetuo de mano de obra, bien diferente a la utilizada por el capitalismo de los siglos XVIII y XIX. Una manera de constitución de ese fondo acorde a una modalidad neoliberal de gobierno, es decir, menos burocrática y disciplinaria, y más centrada en la posibilidad de que las personas trabajen si quieren, o no trabajen si no quieren, pero en la cual existe sobre todo la posibilidad de no hacerlos trabajar si no hay interés en que lo hagan. Esto es cita de Foucault. ¿Sí? Entonces, este proyecto tiene como correlato la producción y la gestión de una población flotante, ¿sí? Que se encontrará siempre a disposición según los requerimientos económicos, y la producción del sujeto empresa a través de una política social individualizadora por abajo. Según el ordoliberalismo, se debe poner en marcha toda una política exhaustiva de subjetivación para procurar que los sujetos que han quedado fuera del juego económico reingresen en él, siempre que las condiciones los requieran como empresarios. Entonces, estos mecanismos de subjetivación, de producción activa del sujeto empresa, corresponden al modelo alemán, no al modelo anarcocapitalista norteamericano. Esto me parece que es importante, ¿sí? Porque el neoliberalismo norteamericano radicaliza esto, radicaliza. Ya no requiere producir sujetos empresa, al contrario, va a poder hacer el cálculo económico de cómo distribuir la producción de subjetividades neoliberales o digamos de empresarios exitosos sin necesidad de que todos lo sean. ¿Sí? Por eso es interesante para mí recordar un intérprete de Foucault, que es Niklas Rose, ¿sí? Que señala que el gobierno de sociedad neoliberal, ¿sí? Se comienza a ejercer como un gobierno de comunidades. ¿Sí? En este sentido, el proyecto de tecnología gubernamental ambiental anarcocapitalista no hay que interpretarlo como el abandono de los objetivos comunitarios, sino que debe interpretarse como una transformación en la cual la cuestión de la comunidad será retomada por una gubernamentalidad anarcoliberal como un elemento positivo. Lo comunitario era algo, no voy a explicar esto porque me voy por las ramas, pero todavía en el ordoliberalismo la dimensión comunitaria es compensatoria. En cambio, en el neoliberalismo es algo positiva la comunidad. ¿Sí? ¿Pero qué comunidad? Las comunidades, la pluralidad de comunidades. ¿Sí? Entonces, la pluralidad y la diversidad de comunidades particulares, morales, de estilo de vida, de compromiso, etc., constituye el territorio, el nuevo campo de referencia y el instrumento de un gobierno a través de la comunidad. Una gubernamentalidad que despliega en torno de sí un saber técnico que posibilita gobernar individuos en cuanto están insertos en y pertenecen a determinadas comunidades particulares. En este sentido, la producción del sujeto empresa
pasa a ocupar un lugar táctico dentro de una tecnología gubernamental de tipo ambiental, que se ejerce estratégicamente como un gobierno a través de la multiplicidad de las comunidades que son incorporadas en un cálculo gubernamental, dirigido a gestionarlas a través de la optimización de los sistemas de diferencia. Volvemos entonces así a esa primera definición de Foucault del neoliberalismo como la proyección de la sociedad de las diferencias. Pero la transformación anarcoliberal es mucho más profunda, mucho más radical, ¿sí? Mientras que el ordoliberalismo tenía por instrumento principal estas tecnologías de empoderamiento, digamos, de subjetivación, estos mecanismos de sujeción de tipo interna, lo que Foucault dice, formar la mentalidad del sujeto capitalista, del sujeto empresario de sí, ¿sí? Para decir que el neoliberalismo lo que hace ya no es influir en la mente o en la forma de ser de los sujetos, sino en el juego ambiental mismo en el que están. Entonces, ya no se trata en el ordoliberalismo se trata de estos mecanismos de sujeción de tipo interna de los sujetos, para volverlos autónomos y autorresponsables. Pero el anarcoliberalismo pone a funcionar una tecnología ambiental bien diferente, que se ejerce como política de la diversidad, la diferencia y el respeto de las minorías, considerándolas como siempre ya autónomas y responsables, e integrables en cuanto tales a la regulación gubernamental. En la base de este quiasmo se encuentra la teoría del capital humano. ¿Sí? Es esta teoría del capital humano la que permite captar la radicalidad de esta última racionalidad de gobierno. El ordoliberalismo, ¿sí?, todavía busca ajustar la sociedad y los individuos a un modelo óptimo, proyectado como norma ética para la constitución de la sociedad de empresa, y requerido para la implantación de una economía de mercado de competencia perfecta. En cambio, la gubernamentalidad anarcoliberal, ¿sí?, se compone de un sistema de correlación entre tecnologías de subjetivación, tecnologías ambientales y dispositivos de constitución del consenso. Y entonces opera más bien como un régimen de normalización en sentido estricto. ¿Sí? Este régimen de normalización, en cuanto tal, es en efecto el correlato de una gubernamentalidad radicalmente económica, ilimitada y omnímoda, que se ejerce como una forma de administración del orden social a través del control normalizador de la regulación espontánea de la sociedad, tal como lo señala Foucault en el 77 ya. ¿Sí? Ya no se trata entonces de la constitución activa de una sociedad de empresarios, incluyendo en esto la producción de un asalariado capitalista, con la finalidad de evitar, como ya dije, una política socialista centrada en la pobreza relativa y la redistribución de los ingresos. La tecnología norteamericana proyecta el Homo economicus como correlato de un gobierno que no requerirá producirlo y reproducirlo a cada instante de manera exhaustiva y masiva. ¿Sí? La distinción entre pobres y empresarios, entre desigualdad absoluta y relativa, será reemplazada por un cálculo gubernamental que considerará a todos los individuos como portadores de cierto capital y que en cuanto tales estarán desde siempre, aún antes de su nacimiento, en cuanto poseen un capital humano genético, incluidos en ese juego económico. Por eso es omnímodo y ilimitado, porque es una gubernamentalidad sin afuera, en la que todos los sujetos estamos ya, siempre ya, inmersos como empresarios de sí, y de acuerdo con el cual, antes que umbrales de desigualdad y pobreza, lo que hay es un continuum de diferencias individuales, grupales, comunitarias y sociales, que no son sino el reflejo de las diferencias de hecho en la acumulación y utilización del capital humano. ¿Sí? La población segmentada según grupos de pertenencia con estilos de vida propios permite entonces una intervención focalizada según el cálculo costo-beneficio. En este sentido, solo cabe intervenir en aquellos casos en que los costos de intervención sean menores
que los costos que acarrea la no intervención. ¿Sí? Digámoslo en... No, no lo digo. Bueno. Ya termino. Me queda una hoja. 2. La ampliación del concepto de Homo economicus le corresponde tanto una limitación de los objetivos anátomo-políticos de producción de la subjetividad competidora, ¿sí? Se limitan los objetivos de producir al sujeto empresario, ¿sí? Pero a esto le corresponde la extensión casi limitada de una política social entendida como tecnología ambiental. Esta radicalización del neoliberalismo es paradigmática de la razón gubernamental, en cuanto por un lado, todo podría ser controlado desde el punto de vista del autosustento y la regulación espontánea. Lo único que queda excluido es la voluntad hegemónica, la voluntad de mayoría, porque gobernar es gobernar en cuanto las minorías permanezcan minoritarias. ¿Sí? Por eso me parece que Laclau ve ahí una cuestión muy interesante, que es la cuestión de la equivalencia y la articulación. ¿Sí? Pero bueno, la gubernamentalidad, ¿sí?, funciona desde este punto, o mejor dicho, el neoliberalismo es paradigmático del patrón o la razón gubernamental, en tanto que es lo más cercano que se pueda estar a una regulación espontánea. Pero por el otro, implica la plena realización del concepto de biopolítica, como el poder de hacer vivir y abandonar a la muerte, o mejor, utilizar hasta la muerte. ¿Sí? Se da entonces una nueva correlación económicamente más eficiente entre la tecnología de subjetivación y la tecnología ambiental. ¿Sí? Un sistema de correlación que permite que la tecnología ambiental incluya en su propia táctica a la tecnología de subjetivación, a partir del cálculo económico de los costos y beneficios de la intervención gubernamental en la constitución de un capital humano productivo. ¿Sí? Y acá la cuestión de, como dice Becker, cuántos delitos deben permitirse y cuántos delincuentes deben quedar impunes. ¿Sí? ¿Cuántos costos para perseguir el delito, ¿sí?, vale la pena, o cuánto gasto vale la pena hacer en perseguir el delito, por ejemplo? ¿Sí? La pregunta que deberá responder siempre la tecnología ambiental es cuántos jugadores ineficientes soporta el juego económico y cuántos sujetos deben ser objeto de políticas de intervención en capital humano. Es decir, cuál debe ser la extensión óptima de una política de sociedad orientada a la producción de un sujeto competidor y de un capital humano idóneo. El problema no es que nos quieran convertir en sujetos empresarios de ciego en capitalistas idóneos. El problema es que ya ni eso pretenden de nosotros. No quieren invertir ni eso. Así, esta política ambiental habilita, por un lado, una inversión focalizada para aumentar el capital humano en determinados segmentos poblacionales, mientras que por el otro permite la administración diferencial de segmentos poblacionales como meros sujetos descartables, es decir, ni excluidos ni supernumerarios, sino utilizables hasta que caigan en la obsolescencia o hasta su muerte, probablemente temprana en cuanto a segmento poblacional de alto riesgo. Se trata, por lo tanto, de la conformación de una población compuesta de individuos descartables, es decir, no sin valor económico, sino con un valor extremadamente bajo, pero que debe ser utilizado y explotado hasta su agotamiento. Como señala Francisco, al referirse al modelo neoliberal actual, existe un sistema económico que descarta a la gente y ahora es el turno de los jóvenes de ser descartados. Por eso no debería sorprender la salida libertaria. ¿Sí? Quizás no sea más que la consecuencia de decir, ¿quieren que juguemos el juego de la selva? ¿Sí? Bueno, juguémoslo, nosotros somos jóvenes. Entonces, quizás hay otro que si juegan el juego de la selva pierdan. ¿Sí? Perdido por perdido, van a jugar el juego de la selva. Foucault se pregunta, ¿es esto considerar que estamos ante sujetos naturales?
Si se trata de sujetos económicos naturales antes que de personas jurídicas y morales, se comprende que la naturalidad ante la que nos hallamos, con las tecnologías ambientales neoliberales, es la de una serie de relaciones hobbesianas y darwinistas, en que el valor de las personas como personas se subordina a los imperativos del capital, de la utilidad y la rentabilidad, siendo los sujetos solo dignos de protección e inversión social, en la medida en que mantengan cierta potencia de productividad económica, mientras que el resto son tomados como descartables, es decir, utilizables hasta que se agote su valor, hasta ser desechados. En un mundo no solo cada vez más darwinista, como imaginaba Habermas, sino también malthusiano, la subordinación del estatus de persona a su condición de capital humano augura los peores presagios. ¿Sí? Y me parece que ese es el punto en el cual, siguiendo a Francisco, podemos decir que la crisis actual consiste en la invisibilización y en la dispersión de las desigualdades, en un mar de diferencias de estilo de vida, detrás de las cuales emergen cada vez más amplios sectores poblacionales descartables. Y como empecé, descartables no solo económicamente, sino también simbólicamente. Bueno, hasta acá. Si seguías, nos quedábamos sin aire, porque realmente el panorama que anticipó Foucault, y en eso la verdad es que creo yo darle todavía bastante razón, creo que tristemente se realiza, al menos en la interpretación que vos haces, y de modos quizás abigarrados, como todo en América Latina, en nuestro país, ¿no? Porque pensaba, a propósito de ese abigarramiento, y mientras van pensando el resto de los y las participantes de las preguntas, pensaba que acá ordoliberalismo y anarcocapitalismo se solapan, ¿no? Digo acá en nuestro país, que hay una especie de magma ideológico en donde conviven. Por un lado se piensa en esa distinción binaria de empresarios de sí exitosos y dependientes, en las frases que todos hemos escuchado miles de veces, del tipo, pagamos los impuestos, estamos quienes pagamos los impuestos porque podemos hacerlo y porque quisimos hacerlo, para sostener a todo el resto de dependientes de siempre del Estado, ¿no? Que nos vampirizan. Esa como imaginación. Y está también, creo que en el mismo, conviviendo con esa matriz, si querés más próxima al ordoliberalismo, aquella otra propia del anarcocapitalismo, que es verdad que podemos ver hoy quizás en los libertarios, y me pareció muy interesante esta idea de perdido por perdido, juguemos el juego de la selva. Lo curioso es que esos que son los perdidos son empresarios de sí exitosos en general, y se presentan así, no se presentan siempre de otra forma. No digo porque no han obtenido votos de otra. La estilización es esa. Más allá del voto, que es otro cantar, y no nos vamos a meter en esa coyuntura porque no va a fagocitar. Pero solamente decía que esa distinción binaria entre empresarios de sí exitosos y los dependientes de siempre de esa matriz ordoliberal convive con esta otra que es todos somos capital humano, cada uno invierte en la medida de sus, ni siquiera posibilidades, porque la idea de medida de sus posibilidades no existe, o sea, cada uno invierte en función de su voluntad, entre comillas, prescindiendo justamente de las condiciones estructurales, materiales, reales que organizan esa inversión, y gana en función de eso. Y está bien que haya perdedores, porque si no la regla de juego no tendría sentido, ¿no? Eso es. O sea, hay una justificación moral de la existencia de perdedores, que hace más dramática todavía la lectura e interpretación de aquello que en rigor no existe, porque no existe la pobreza, existen los que no se esforzaron lo suficiente, digámoslo así. Los que no invirtieron, no se tomaron el tiempo de invertir en sí mismos lo suficiente.
todo esto para llevar a hacerte, en realidad, dos preguntas. Una es, si eso que vos pensabas con Foucault como el resultado de la guerra por otros medios, no tiene que ser pensado para América Latina, sobre todo, y vos diste el caso de Argentina y Chile, como, digamos, el momento no de respuesta, sino medio inaugural del neoliberalismo o de esa matriz en nuestros países. O sea, no hay un después, viene con, o viene junto a formas belicistas. Esa es una primera pregunta. Y la otra sería la que está en el corazón de este ciclo, y que vos aludiste al pasar, y quizás me gustaría que profundizaras un poco más, que es esta idea de que en la generalización de la idea del homo económico se diluye el sujeto de derecho o el sujeto político, que es, digamos, el actor central de la democracia, podríamos decir, o uno de los actores centrales de la democracia. Entonces, hago una digresión para contar una frase que discutí hoy con unos compañeros, que la dijo un libertario y que me resulta tan perversa, tan eficaz al mismo tiempo, que creo que tiene que ser atendida en los múltiples sentidos de ese término, y la digo para ponerla en juego acá: si tu derecho te lo paga otra persona, es un privilegio, ¿no? Es perversa la enunciación, porque además desmontarla supone ya un trabajo de mediaciones, de reposición de mediaciones, de denuncia de invisibilización, etcétera, muy grande. Bueno, eso en un contexto de un debate juvenil, en donde quien constituía el otro polo de esa discusión era una militante pañuelo verde, digámoslo así rápido para que todos nos entendamos. Bueno, por supuesto la destrozan, salen en los medios, las redes a apoyar esta frase, que es una frase anarcocapitalista en el punto en el que vos lo traías acá. En definitiva, ¿cómo la superposición de esas dos racionalidades terminan erosionando la posibilidad de una democracia, ¿no? En el sentido, ya no sé, ya ni sabría bien decir en qué sentido de ese término, ni siquiera en un sentido sustantivo de ese término, con este tipo de frases del que te decía en torno al derecho, ¿no? Y una cosita más, mientras incito a que quienes están aquí presentes hagan sus propias preguntas y formulen y pidan la palabra. También resultó muy interesante la idea la de gubernamentalidad basada en comunidades, y pensaba, y acá hay una asociación absolutamente arbitraria quizás, en cuánto es deudora la idea de neoliberalismo progresista de Fraser de algo de este orden. O sea, si no hay algo bueno, quizás tendría que ampliar mucho, pero si no hay alguna resonancia ahí que pueda recuperarse para hacer una crítica bueno, al neoliberalismo como ideología ahora, diría, no tanto como racionalidad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Opino algo ahora o no? Puedes opinar mientras esperamos que exista, que se formulen otros interrogantes, o bueno, invitamos por supuesto a todos a pedir la palabra. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por esta intervención y estas preguntas que no sé si puedo responder cabalmente. Bueno, no sé si puedo responder, menos cabalmente. Me parece que, a ver, no quiero sonar, pero hay dos cuestiones, me parece, que con las que se puede encarar de alguna manera estas preguntas todas juntas. Primero el problema de la desigualdad y después el devenir posmarxista de las izquierdas, tal como lo señala Foucault, ¿no? Para vincular con esta idea del neoliberalismo progresista.
¿no? En primer lugar, con la sociedad de competencia, la desigualdad, como vos decías recién, Mica, se convierte en el motor y en la idea trascendental de la competencia, porque sin desigualdad no hay competencia. Entonces, se corre el eje, y esto me parece que es lo clave, de la desigualdad relativa, la distribución del ingreso, a la desigualdad absoluta, al mínimo vital. Y eso ya es una victoria, ¿sí? Y esa victoria, ¿sí?, es la que explica de alguna manera la perspectiva que Foucault tiene de las izquierdas postmarxistas, digamos, que se reconvierten para amoldarse a esta hegemonía neoliberal, ¿no? Foucault dice que hay un abandono de Marx y de la lucha de clases, por el cual la izquierda se vuelve socialdemócrata, ¿sí?, para sobrevivir de alguna manera en ese nuevo mundo neoliberal, y aunque en el discurso a veces siguen siendo anticapitalistas, en la práctica, ¿sí?, su práctica se reduce a la defensa de la sociedad de la diferencia, ¿sí?, con perspectiva inclusiva, con perspectiva solidaria, pero no dejan de jugar, ¿sí?, en ese tablero que dispuso esa transformación radical del siglo XX. Entonces, para decirlo de alguna manera, abandonan su voluntad de patear el tablero y se ponen a jugar en ese mismo juego, en ese mismo tablero. Entonces la izquierda de alguna manera deviene una izquierda cultural, ¿sí?, que abandona su preocupación por la igualdad, y no solo por la desigualdad relativa. No solo por la desigualdad relativa. Me parece que esto es lo clave, que habría que pensar. Y en cuanto al sujeto de derecho y la democracia, Foucault en eso es muy explícito, muy explícito. El neoliberalismo surge como un intento de darle nueva vida al capitalismo, porque el capitalismo entra en una crisis en la cual los derechos, por ejemplo los derechos laborales, de los cuales ya casi ni hablamos, ¿sí?, se vuelven muy caros. Entonces, la democracia se vuelve muy costosa. Se vuelve muy costosa. Tampoco debería sorprender entonces que nuestras luchas sean en torno de derechos baratos. Me parece a mí. ¿Sí? Porque ya no se trata de garantizar derechos, incluso aunque sean antieconómicos. Salud universal, educación universal, pobreza cero, desocupación cero, eso es carísimo. Carísimo. Una sociedad que busque garantizar eso, no sé si es compatible con el capitalismo. ¿Sí? Por eso se borra del discurso, me parece a mí. Y solo hablamos de cosas que podemos costear. Bueno, eso es un poco mi lectura de Foucault, digamos. O por qué Foucault no es un neoliberal, sino más bien todo lo contrario. No, el tema ahí es si es posible, en el sentido de la racionalidad económica propia del neoliberalismo, existir por fuera de lo que el neoliberalismo reclama para sí, que son, por ejemplo, reglas, ¿no? O fuerzas de seguridad. Claro. Es otra de las políticas. Bueno, las reglas, el orden jurídico y las fuerzas de seguridad son bienes públicos. Claro, ahí es donde Foucault, perdón, Perdón, Mica, que te Mario. interrumpa. Bueno, y Pero después te doy la palabra, Mario, que no te había visto. Sí. ahí Foucault introduce un concepto que yo no lo mencioné, porque no me quería ir por las ramas, que es el de enforcement of law. Es decir, la plata que se necesita para hacer efectivo un derecho. Entonces el cálculo, por eso el ejemplo de Gary Becker, ¿sí? ¿Cuántos crímenes debemos permitir? Porque hay un cálculo ahí de externalidades positivas y negativas que hay que tener en cuenta, ¿sí?
el combate al narcotráfico puede estar muy bien, pero a veces, cuando se gasta más, y ese gastar más, hay que compararlo con las ganancias que deja y con la mano de obra que emplea. Entonces ya no estamos en el plano de lo legal, lo ilegal, ¿sí? Sino que estamos jugando otro juego, que no es el del derecho, ¿sí? Y el de la persecución del crimen, sino en el de la gestión. En el de la gestión, centrada en la economía. ¿Sí? Foucault va a ser muy claro, el panoptismo se invierte, dice Foucault. Ya no es el Estado que vigila el mercado, sino que es el mercado el que vigila constantemente al Estado, diciéndole cuando gasta más o gasta menos. Entonces hay una regulación jurídica, o regulación económica, de la aplicación jurídica. Nada, eso, Mario, perdón. No, bueno, igual ya estamos muy sobre la hora y debería agradecerte la exposición, obviamente, Luis, y hacerte una pregunta lo más sintética posible. Una sería demasiado larga responder y no sé si tenemos el tiempo. O sea, lo primero que me pregunto es, me da la impresión de que en tu relato, en tu exposición, hay como dos registros en la lectura de la catástrofe, por tomarlo de alguna manera, o la tragedia de la sistemación, dicen los italianos, de la izquierda posmarxista o la conversión en un neoliberalismo progresista. Me parece que hay una caracterización del actor político en ese caso como una conciencia de sí que pareciera no ser explicable desde el punto de vista de la estructura del sistema, ¿no? O sea, no sé si hubo una izquierda posmarxista que decidió eso o si inevitablemente la estructura o el sistema operó esa transformación en las fuerzas políticas para no entrar en cuestiones de nociones presociológicas. Pero dejamos eso porque eso sería más largo de discutir y sería bueno que lo discutiéramos de todas maneras. La pregunta es, ¿vos ves en el otro mundo que no es el occidente desarrollado, básicamente en lo que llamaríamos las experiencias del populismo, caracterizadas como querramos, digamos, populismo neodesarrollista, populismo desarrollista, peronismo, toda la experiencia de lo que serían los gobiernos populares latinoamericanos del siglo XXI? ¿Ves la configuración de una propuesta o de un desarrollo alternativo a esta corriente, digamos, hegemónica? Y si lo ves, ¿cuáles serían los puntos que encontrás allí que podrían proyectados convertirse en alternativas? No lo sé, Mario. La primera pregunta, me inclino a pensar que fue forzado ese movimiento. Fue un movimiento de supervivencia, ¿sí? Derrotado por las armas, se produjo ese movimiento. La segunda, me parece, hace 2 o 3 años hubiera dicho que sí de manera contundente, y de hecho mi libro termina con Irán, ¿no? Que es la apuesta de Foucault, de alguna manera. Esa idea de lo nacional popular, con un etos propio. No sé hasta qué punto se puede pensar el populismo como una forma de salir de este esquema o si el populismo juega en este juego también, ¿sí? Mi perspectiva, digamos, sigue siendo de alguna manera la idea de que, digámoslo así, todo se vuelve gobernable en tanto no haya una voluntad hegemónica. Entonces no sé si hay una alternativa real, pero me parece o sospecho que sin voluntad hegemónica no hay alternativa. ¿Sí? O sea, ¿cómo sería eso? No lo sé. Pero me parece que es lo único que queda excluido de este modelo, que tiende justamente a anarquizar las sociedades, a segmentarlas, a segregarlas, donde en algunos ya vemos que, por ejemplo, con el caso del narcotráfico, ni siquiera el monopolio de la violencia te queda.
Entonces me parece que estamos en una situación súper compleja, donde todo eso entra en el cálculo gubernamental. Y me animo a decir que si hay salida, me parece que quizás el único que la pensó más o menos, o que intentó hacer algo ahí, es Laclau. Es articulando minorías, segmentos, estilos de vida, ¿sí? En una pluralidad que se mantenga como tal, pero que tenga una voluntad hegemónica. Ahora, no podría decir cómo, obviamente. No sé si te respondo, Mario, más o menos. Es una pregunta súper compleja. Sí, me respondés. Es para que lo debatamos largamente porque yo ya he conversado con vos sobre el tema y hay una discusión, me parece a mí, que no se agota en el fracaso de la izquierda europea, que planteó, bueno, un autor que nosotros hemos editado en la Argentina, que es Tronti, alrededor de las deficiencias que en el origen la izquierda europea tenía, y era no haberse planteado una cultura alternativa a la cultura burguesa. Ahí hay una discusión alrededor de la lectura del propio Capital, o sea, bueno, es una cosa más compleja que sería muy interesante de debatir, que me parece que fueron previas incluso a este ocaso, digamos, ¿no? Este tramonto, como dice Coletti, de la ideología de izquierda europea. Tal cual. Por eso me parece interesante que Foucault vaya a Irán, retome Irán y diga, este conflicto es el que más en jaque pone la hegemonía norteamericana, pero a la vez no obedece a la lógica de la Guerra Fría. Por eso ve ahí el futuro. Ahora, yo no sé si efectivamente hay en ese tipo de movimiento nacional popular, de revolución nacional popular, digamos, una verdadera alternativa. Ya no lo sé. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Ahí hay una pregunta de Mauro. Dice, ¿cómo leería a grandes rasgos el kirchnerismo o el peronismo desde este enfoque? Al peronismo, claramente, como en esta lógica nacional popular, que trata de no jugar el juego, que trata de no quedar reducido, ¿sí? O esa tercera posición, o jugar en esa idea de un pluriverso, ¿sí? Sin duda lo vería ahí, lo pondría en ese lugar al peronismo. Ya con el kirchnerismo me parece que es un poco más complejo. No sé qué hablamos de kirchnerismo porque yo tengo la sospecha de que el kirchnerismo a partir del año 12, 13 se fue volviendo cada vez más un partido de izquierda y empezó cada vez más a jugar el juego, digamos, de la alternativa socialdemócrata. Y tengo la sospecha de que eso hoy es lo que está puesto en juego. ¿Sí? Si se trata de un movimiento de izquierda o de un movimiento nacional popular. Es decir, o se incluye a los sectores populares conservadores, a las clases medias bajas, o no. Entonces me parece que ahí hay una cuestión importante, ¿no? Yo en este sentido soy partidario de abandonar las categorías de izquierda y derecha, ¿sí? Para pensar lo nacional popular, para pensar arriba abajo, centro-periferia. ¿Sí? Porque cuando uno se empieza a definir de izquierda y empieza a excomulgar a los otros por ser de derecha, esa equivalencia, para decirlo en términos de Laclau, se vuelve cada vez más restrictiva. Y le regalás, digámoslo así, se regala un sujeto conservador popular, pobre, empobrecido, las clases medias bajas, digamos. Se las libera a su propia dinámica y por su propia dinámica son liberales. Entonces, yo prefiero abandonar las ideas de izquierda y de derecha
y hablar de liberales, conservadores, socialdemócratas, ¿sí? Sectores populares. Esa es mi perspectiva. Me parece que, de hecho, el peronismo tuvo el mismo problema, ¿no? Cuando se empezó a dividir izquierda-derecha, se zanjó a los tiros. Mientras tanto, dentro de todo se podía convivir. Entonces, ahí sí pienso más cercano a Laclau, ¿no? La riqueza del concepto de populismo es que permite articular más allá de la izquierda y la derecha. Ahí hay una pregunta más. A ver, dos. Una de Rocío que dice, cuando se habla del neoliberalismo desde abajo, ¿se puede decir que se relaciona con lo desarrollado en cuanto al sujeto empresario de sí? Y te hago la otra. Bueno, muchas gracias por la charla. No tiene mucho que ver, pero quisiera saber si saben si por acá no llama lectores de Antonini y Domenech. Me interesa su combinación de socialismo. Gracias. Bien, ¿y en qué libro se pueden profundizar estas ideas? O sea, pasemos El chivo. Dale, pasa el chivo, por supuesto. Y no, mi libro, a ver, no me acuerdo bien el título, pero ya lo... mi libro se llama El pensamiento político de Michel Foucault. ¿Sí? Y creo que se consigue en Guadalquivir, porque si lo buscan en Mercado Libre, nada, sale un riñón. Entonces... Bueno, pero también está el libro de Teseo, que sí, es claro, de también está el libro de Teseo. Acceso y descarga gratuita. Exacto, que se llama Deuda, Competencia y Punición. ¿Sí? Y ahí es el capítulo 3 en el que hablé de estas cuestiones, ¿no? Sobre el que trabajé hoy. ¿Sí? El neoliberalismo de abajo, yo lo que trataba de, no sé si entiendo bien la pregunta, pero lo que trataba de señalar es que la política social neoliberal es focalizada y se proyecta desde abajo simplemente para mantener activa cierta mano de obra para cuando se la necesite. Es decir, para producir población flotante. Pero esto en un contexto donde todavía se necesita población flotante. Porque nuestro problema es, me parece a mí, es que somos población sobrante, no flotante. Bueno, podemos ir horas, porque nada, la presentación, por lo menos a mí me suscitó un montón de reflexiones más o menos próximas a las que hiciste y sobre las cuales me encantaría seguir conversando. Pero bueno, no quiero abusar de tu gentileza ni del tiempo de quienes asistieron a este intercambio. Así que te agradezco en nombre, bueno, por supuesto, de Germán, mío, del Centro Ciencia y Pensamiento. Agradezco a todos por haber participado. Fue muy enriquecedora tu charla, Luis, y seguramente tendremos otros momentos y ocasiones para encontrarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la escucha atenta, por las preguntas, por la tolerancia a mi ritmo expositivo y a quizás a algunas ideas que pueden resultar incómodas. Así que desde ya mi agradecimiento es para ustedes y para el auditorio.